Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga con toda bendición del cielo. Aquí estamos un miércoles más para continuar con el estudio del libro de Hechos, basado en los escritos del hermano Weldon Viertel, reconocido misionero y teólogo bautista. Pero vamos a pedir la bendición del Señor en esta noche, agradeciéndole su misericordia una vez más. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias por estar, Señor, una vez más viendo tu palabra, escudriñando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, que nos des sabiduría, Padre, que nos muestres, Señor, tu voluntad a través de ella y que podamos también ver la vida de nuestros hermanos de la primera iglesia, Señor, que estuvieron dando testimonio y mostrando el camino, Señor, a seguir. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad. Bendice a cada uno de aquellos que se conectan, de aquellos que están mirando, aquellas familias, Señor, también que este estudio pueda ser de bendición, Padre. Señor, te seguimos clamando por nuestra nación, por las naciones, para que tú hagas retroceder toda pandemia, Señor, toda enfermedad sea quitada, Señor, de los cuerpos, que tenga misericordia de esta humanidad, Señor. Gracias te damos, te alabamos, te honramos y te agradecemos, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como habíamos dicho, hoy vamos a ver la respuesta al cuestionario que, que habíamos elaborado. Quiero agradecer antes, primeramente, a aquellas personas que me han mandado las respuestas, como habíamos quedado, para poder interactuar. Agradezco a las hermanas Marcela Aguilar, a la hermana Gladys Rodríguez, al hermano Oscar Alderete, a la hermana Belén Rojas y a Horacio Rojas, que han estado completando las respuestas. Las estuve viendo a todas. De todas maneras, yo hoy vamos a ver hoy la respuesta a cada una de las preguntas de este cuestionario. Tenemos entonces la primera pregunta, que dice: ¿de dónde era nativo Saulo? Vamos a ver entonces la respuesta. ¿De dónde era nativo Saulo? En Hechos 9:11 está la respuesta. ¿Y a qué tribu de los judíos pertenecía? Está en Tito 3:5. Entonces, Saulo era nativo de la ciudad de Tarso, en Asia Menor, y como judío pertenecía a la tribu de Benjamín. Bien, la segunda pregunta era: ¿cuál fue el discípulo que comenzó la predicación en Samaria? Lo podemos ver en Hechos 8:5. Y el discípulo que comenzó la predicación del Evangelio en Samaria fue Felipe, que fue uno de los diáconos elegidos junto con Esteban para servir en las mesas de las viudas, ¿se acuerdan? Bien. Pregunta 3. ¿Quién era el etíope a quien Felipe le compartió el Evangelio? Eso está en Hechos 8:25 al 40. Era un funcionario de Candance, que era la reina de los etíopes. Así dice allí la palabra, un funcionario de Etiopía, ¿no es cierto?, sirviente de la reina Candance de Etiopía. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los dos acontecimientos que se consideran como la preparación para la expresión a los gentiles? Había un cuadro, pero simplemente lo que yo estaba preguntando es solamente que lo mencionaran. Y los dos acontecimientos
que se consideran como el comienzo de la preparación para la extensión del Evangelio a los gentiles son la predicación del Evangelio en Samaria, ¿no es cierto?, efectuada primeramente por Felipe, primeramente, pero luego vinieron los discípulos Pedro y Juan para a ver qué estaba pasando en Samaria y ellos se encargaron de seguir también predicando en las otras aldeas de Samaria. Y el otro acontecimiento que forma parte de esta preparación de la extensión del Evangelio a los gentiles es la conversión de Saulo. Bien, vamos a seguir entonces. Pregunta número 5. La 5 dice, ¿hacia dónde iba Saulo cuando se encontró, hacia dónde iba Saulo cuando se encontró con Jesús y qué es lo que iba a hacer? Eso estaba en Hechos 9 del 1 al 18. Y la respuesta sería que Saulo iba a Damasco para arrestar a los cristianos que habían huido de Jerusalén después de la muerte de Esteban y luego juzgarlos. Esa era la idea que tenía Saulo. Después el Señor le cambió todos los planes, por supuesto. Pregunta número 6. ¿Cuál fue la reacción de Ananías cuando el Señor le reveló en visión que tenía que orar por Saulo? La reacción de Ananías, como la de todos los cristianos hacia Saulo, era la de temor primeramente, hasta que Dios le reveló sus propósitos a Ananías. Entonces él pudo estar más tranquilo, sabiendo que Saulo venía, ¿no es cierto?, venía persiguiendo a la iglesia en ese tiempo, pero el Señor se encargó de revelarle a Ananías para que estuviera tranquilo y convencido de que Saulo realmente había experimentado una conversión genuina. Pregunta número 7. ¿Cuál es la importancia de Bernabé? La importancia de Bernabé es que puede verse en él un varón de fe, de comprensión y de interés por los demás. Convenció a los apóstoles de que Saulo había tenido una conversión genuina. Ese es uno de los acontecimientos que vemos nosotros, que él intervino para que haya paz entre los hermanos, y fue uno de los cristianos más maduros de sus días. Esa es la importancia que tuvo Bernabé dentro de la iglesia primitiva. Bien, vamos a la pregunta número 8. La 8 dice, ¿cuáles son los dos acontecimientos que relata el libro de Hechos en el capítulo 9 del 32 al 43? Esto también quiero comentar también que estos dos acontecimientos forman parte, ¿no es cierto?, de la extensión del Evangelio hacia fuera de Jerusalén, ¿no es cierto? Los dos acontecimientos que relata entonces el libro de Hechos 9, 31 al 43 son la curación de Eneas y la resurrección de Dorcas. Yo ya vi las respuestas y están bastante bien todas las respuestas. Vuelvo a decir, agradezco a aquellos que se han puesto a ver y a poder indagar un poquito más para fijar algunos conocimientos de esto que estamos estudiando. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto. Lo que habíamos visto el miércoles pasado era
el capítulo 10, ¿no es cierto?, del libro de Hechos, y tiene que ver con la conversión de Cornelio. Vimos que Cornelio había tenido una visión. Vimos primeramente quién era Cornelio. Cornelio era un centurión romano que era un seguidor devoto y estudiante del judaísmo. Era temeroso de Dios, pero no era un prosélito, ya que no se había circuncidado ni se había bautizado. Vimos también que Lucas describe favorablemente a este hombre, este gentil Cornelio, lo describe como un hombre devoto, uno que temía a Dios junto con todos los de su casa, uno que daba mucha limosna al pueblo judío y uno que oraba a Dios continuamente. Aunque era miembro de la nación conquistadora y gobernante, mostraba respeto hacia el pueblo judío. Bien, dice la palabra acerca de la visión que una tarde a las 3, la hora de la oración, Cornelio tuvo una visión de un ángel de Dios que le informó que sus oraciones y sus actos de caridad no habían pasado desapercibidas delante de Dios, y estos actos piadosos no le habían asegurado la salvación, pero revelaban que Cornelio estaba listo para seguir al Señor. Y entonces el ángel le dijo que enviara hombres a Jope para que buscaran a Pedro, el cual le diría qué hacer para ser salvo. Otra de las cosas que vimos fue, por otro lado, el Señor estaba obrando también en la vida de Pedro y le mostró también a Pedro una visión. La visión que le mostró a Pedro, vimos que él vio un gran lienzo que bajaba del cielo y que contenía animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Se le dijo a Pedro que matara y comiera como judío devoto, pero Pedro rechazó porque esos animales eran considerados inmundos e impuros. Y la voz le habló por segunda y tercera vez, diciéndole que lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, de esta manera, Pedro entendió. Luego, todavía no entendía la visión, pero cuando es llevado a la casa de Cornelio, él puede entender la visión. Y la visión se podía aplicar, el propósito, mejor dicho, de la visión era mostrarle a Pedro que lo que Dios había hecho no tenía que ser considerado inmundo o impuro. La iglesia cristiana no seguía por la ley judía de la carne limpia o impura debido a la revelación especial dada a Pedro. La visión se podía aplicar también a la relación de los judíos con los gentiles. Los gentiles fueron creados por Dios y no debían ser considerados inmundos o inaceptables por los judíos. Esto es una de las cosas que el Señor quería hacer entender a Pedro. Pedro no pudo interpretar el significado de la visión hasta que se encontró con los 3 hombres en la puerta que venían a buscarlo, que había enviado Cornelio. Ellos le describieron su misión y le explicaron que un ángel le había indicado a Cornelio que mandara a buscarlo a él. El informe en cuanto a la visión de Cornelio y la invitación a visitar el hogar de un gentil permitieron que Pedro pudiera interpretar su propia visión. Bueno, luego también lo otro que vimos fue el contenido del mensaje que Pedro dio en la casa de Cornelio. Entre las cosas que él habló a todos los que estaban presentes, se puede ver el ministerio y la enseñanza de Jesús, su muerte y su resurrección. Le habló de esto, le habló de la calidad de Jesús como juez, y que él era el que iba a juzgar por el mensaje que ellos iban a dar.
Lo otro que también habló es del cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento y su disposición, la disposición de Jesús, ¿no es cierto?, para perdonar los pecados. Estas son las cosas que nosotros pudimos ver en la clase pasada. Hoy vamos a continuar con el capítulo 11 del libro de Hechos y vamos a leer del versículo 1 al 18. Capítulo 11 del libro de Hechos 1 al 18. Dice lo siguiente: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo por 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba del cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estaban asombrados, ¿no es cierto?, de lo que había ocurrido. Que Dios bendiga su palabra. Pero lo que quería destacar, aquí podemos ver nosotros las observaciones de este informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Y podemos decir que Pedro fue sabio al llevar 6 judíos cristianos con él a Cesarea para ser testigo de la conversión de los gentiles. Cuando él vuelve a Jerusalén, dice, cuando llega a Jerusalén la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, los de la circuncisión, aquellos que decían que los que... ¿Qué dice? Se corta.
Sí. Sí, se están yendo. No, sí se cortó. ¿Se me corta? Sí. Ahí voy de nuevo. Usar clave de stream.